Este 9 de noviembre vota no al área metropolitana. Nos quieren engañar con su integración. Es un negocio sucio, es concentración. Un puñado de familias mata desde Río Negro y al oriente entero lo quieren de su peón. Los Quintero, Cardona y sus clanes solo buscan poder. Politiqueros de turno que se quieren enriquecer. No hablan de la gente ni del campesino, hablan de contratos y de su destino. No al área metropolitana, este 9 de noviembre pítalo. No a los que venden a su pueblo, el oriente es del pueblo, no de unos poquitos. Continuamos en esta maratón de voces ciudadanas, una maratón de voces ciudadanas que ha generado debate público en la calle, en los parques, en las tiendas de pueblo, tal como lo queríamos, pero como no querían esos promotores del amo del área metropolitana, porque cuando se abre el debate sobre lo que quiere el territorio, pues por supuesto que no queremos ni la concentración de poder en un grupo político, ni la concentración de la riqueza a través de volver el territorio una selva de cemento. Para mí es un enorme placer tener aquí a Cruz Helena Buitrago, una líder campesina y social de allá del Cañón del Melcocho, zona rural del municipio del Carmen de Iboral, que es tan grande, pero que limita con Cucurná y con San Francisco, una zona maravillosamente linda, una zona que ha sufrido mucho todo lo que fue el conflicto armado, la guerra que vivió el Oriente Antioqueño y que sigue viviendo hoy. Qué placer tenerla aquí. El placer mío. Y la Muchas primera, gracias por la invitación. claro, Cruz, muchas gracias a usted por venir. Realmente es un motivo de alegría poder tener su voz en esta maratón de voces ciudadanas. Y la primera pregunta que tengo que hacerle, Cruz Elisa, es: ¿qué piensan los campesinos de esta propuesta leonina que nos están haciendo políticos y urbanizadores de construir un amo? Bueno, el campesinado no ha sido informado. Como siempre, en todos los procesos, somos los menos informados. Entonces, eso nos limita al pensamiento y a la expresión. Desde que empezamos a oír el tema de la creación de una área metropolitana, hemos pedido que vayan y socialicen este proyecto a las veredas lejanas, al campesinado rural más lejano que tienen los municipios, porque todos los municipios tienen un campesinado lejano. ¿Qué pensamos los campesinos? Que como siempre, ante estos proyectos macro, somos excluidos, somos aislados, y eso es lo que no queremos los campesinos. Es que No queremos ser instrumentos, queremos ser protagonistas y gestores de la construcción de una sociedad equitativa y en igualdad. no, por supuesto, Cruz, y tienen todo el derecho, y el Estado y las municipalidades tienen todo el deber de incluir a los campesinos, a las mujeres, a los colectivos, a las acciones comunales, que en esta propuesta no lo hicieron, porque por 14 meses, Cruz, pues lo tuvieron a puerta cerrada en componendas entre alcaldes, urbanizadores, gobernación de Antioquia, y solo cuando los medios de comunicación nos atrevimos, los que no somos prepago, nos atrevimos a sacar a la luz la carta de intención que habían mandado a la registraduría, pues se abrió el debate, eso hace apenas 2, 3 meses. Por eso esta maratón de voces, que ya lleva más de 1 millón de entradas a las diferentes redes sociales, para que el debate saliera de ese escondite donde lo tenían clandestino a la calle y lo asumiera la gente.
bueno, más o menos ese tiempo aproximado es que venimos los campesinos familiarizándonos con la definición, pero no con el tema. Y por eso fue que nos vimos evocados a participar en el Cabildo Abierto que se organizó en el Carmen de Oral. Tuve la oportunidad de que se me escuchara. Hice varias preguntas, pero hice 2 preguntas muy puntuales de si se llega a dar el proyecto de la zona, cómo quedarían las comunidades rurales, cómo quedaría la ruralidad. Por ejemplo, en el Carmen de Oral, la ruralidad es un porcentaje altísimo con la urbanidad. Y pedí al señor alcalde que por favor contestara con respuestas técnicas, con soporte técnico y soporte jurídico. Por las distancias, pues me fue difícil venir al espacio donde él respondía, pero sí vi la grabación del honorable ¿Y consejo. le contestó? Muy ambiguamente, y tenemos muchas dudas, y hay muchos campesinos que tienen temores, Pues es que Entonces ya nosotros, se vivió Cruz en Río Negro. Frente a esas áreas de expansión de Río Negro, lo que pasó fue un desplazamiento de los campesinos de muchas zonas que todavía no eran urbanas, pero que lo pasaron en la ley como urbanas y no tenían ni siquiera con qué pagar los impuestos. sí, pero además de eso también es cuando este tipo de desarrollo surge en las regiones, también es esa violencia que se le aplica a los ecosistemas, que es una violencia invisible, una violencia de la cual no hablamos nunca, pero que está ahí presente y que afecta terriblemente a los ecosistemas y a las zonas rurales y sobre todo a las zonas boscosas. No, por supuesto, es que lo primero que está en peligro frente a una expansión urbanística, donde sea, pues es el medio ambiente. Es el medio ambiente y con todo aquel problema social que trae, porque mientras más población habita un territorio, menos oportunidades hay para cubrir esas necesidades básicas, sobre todo de salud, de educación, que se requiere cuando se aumenta la población, cuando hay un crecimiento poblacional, pues anterior a ese crecimiento debe estar el crecimiento en cuanto a planeación, el crecimiento en cuanto a recursos para atender esa población que llegue. Que es precisamente, Cruz, lo que nosotros hemos exigido, todas las voces que han pasado por acá. Y es que efectivamente el oriente antioqueño requiere de un ente que planifique el desarrollo, no que venda el crecimiento. Sí, yo creo que para contemplar la idea de la creación de una área metropolitana tenemos que basarnos en 2 fundamentos, el ambiental y el social. Claro. Y en cuanto al ambiental, tenemos que reconocer el carácter del territorio, los bienes y servicios que ha prestado el territorio, no solamente para el territorio del oriente antioqueño, sino para el Valle de la Urracán No, y para el país. y para el país. Claro. Somos una expensa agrícola, ganadera, hídrica, boscosa, de fauna, de flora. Y si se aumenta la población en el casco urbano, va a haber un efecto colateral para la ruralidad. De hecho, ya lo estamos sufriendo. Claro. La ruralidad ya está sufriendo ese efecto. Nosotros, dentro de las características del Cañón del Melcocho, Cañón de Santo Domingo y muchas zonas rurales de los municipios, no habíamos tenido el fenómeno del turismo. Claro. Y ya estamos viendo eso. Y eso se debe al crecimiento poblacional. No, por supuesto. Entonces, nosotros, para hablar de zona metropolitana, tenemos que tener esos 2 fundamentos. Y en lo Y en lo social, social, la historia. claro. La historia. En lo social es fundamental que nos centremos en la historia de la población que ha habitado el oriente antioqueño y del desarrollo que ha tenido el oriente antioqueño, porque el oriente antioqueño ha desarrollado un nivel de desarrollo económico, social y ambiental
grande Claro. y No. reconocido a nivel mundial. Oh, por supuesto. Entonces, para hablar de una zona metropolitana debíamos de hablar de esos fundamentos, de esos fundamentos. ¿Y por qué no debemos, en la parte social, por qué no debemos olvidar la historia? Por lo que hemos vivido, por la forma en que se colonizó el oriente antioqueño, por las economías que se han desarrollado en el oriente antioqueño y sobre todo por la resistencia de la población del oriente antioqueño y la búsqueda de la paz del oriente antioqueño. En la población del oriente antioqueño, 100% somos pro vida. Yo Esa recuerdo, parte social la tenemos que reconocer cuando vayamos a hablar de alguna figura claro, que vaya a concentrar tanto los poderes políticos como económicos, porque es que esos dos factores de concentración afectan el territorio y la sociedad. Entonces, si vamos a hablar de zona metropolitana, debíamos de haber hablado de una sociabilización 3, 4, 5 años para poder ejercer la democracia, para poder que al campesinado se le reconozca el derecho que adquirió en el 23 de ser sujeto de derecho. claro, claro, por ¿Y supuesto. por qué se declara en Colombia y por qué se transforma el artículo de la Constitución para el campesinado como sujeto de derecho? Porque ha sido marginado por siempre. Porque ha sido marginado por siempre y porque Naciones Unidas definió Claro. que el campesinado tiene unas relaciones especiales con el territorio, tiene unas condiciones de vida acordes con el territorio. Y ahora, cuando se habla de una zona metropolitana, en un momento esporádico porque no ha sido socializado, estamos siendo afectados como sujetos de derecho Claro. que somos. Claro, por Entonces, yo creo que se nos están violando, fuera de eso, muchos derechos. Y haciendo un recuento de la parte social que tenemos que tener en cuenta, el oriente antioqueño tiene una historia que no está siendo contada. Y es la historia de la violencia y de los tipos de victimizaciones que sufrimos los pobladores del oriente antioqueño. Y en mayor porcentaje, la ruralidad, sí, claro. aunque en los cascos urbanos también se vivió. Mm. Entonces yo creo que para hablar de estas figuras, tendríamos que tener un trabajo social previo, muy grande, para dar la participación democrática. Estamos en un Estado social de derecho. Claro. Entonces, debería de haberse hecho un ejercicio anterior. Cruz, yo recuerdo alguna vez cuando estaba en Teleantioquia en Noticias, que precisamente me tocaba el oriente antioqueño, haber hablado con usted como líder allá del Melcocho, que sufrían ese conflicto tan bravo, ese cruce de actores armados que atentaba contra la población civil, y que usted me dijo en esa oportunidad que la sociedad civil tenía que estar de pie por la defensa de la vida. Yo recuerdo mucho esa frase que Se usted lo me dijo. acabo de decir, no Claro. solamente la sociedad, sino todos los orientales somos pro vida. Exactamente. Y precisamente porque me dijo eso, el Oriente y sus comunidades siempre han despertado frente a momentos coyunturales. Este es un momento para defender el territorio. Además de ese momento que se dio para defender la vida, hoy, con esta propuesta que se está haciendo Leonina, pues lo que han hecho es levantar nuevamente la conciencia colectiva de la región para defender el territorio. A ver, por eso yo hablo de los dos aspectos, ambiental y social. Claro, Aquí tenemos una historia. claro. Aquí tenemos una historia y aprendimos lecciones. En la guerra aprendimos lecciones. Y una de las lecciones es que debemos estar en colectivo. Y que debemos estar en colectivo, un colectivo que sea inclusivo. Claro. No podemos estar segregando parte de la población. No podemos estar aislando, no podemos estar negándole la información a parte de la población. Es una historia, una deuda histórica que tiene el Estado con la población rural.
Ahora, por ejemplo, con el proceso de paz, con el proceso con la JED, vemos que aquí, en el oriente antioqueño, no están unas figuras que debieran estar y que sin duda los pobladores del oriente antioqueño acogeríamos, abrazaríamos, arroparíamos y acompañaríamos procesos de proyecto de desarrollo territorial. Claro. Seguro que lo haríamos. No, Y no es lógico que en un territorio que tuvimos todo tipo de victimización, tuvimos todos los victimarios presentes, que se cobraron vidas humanas, no es lógico que una figura como esas esté aquí, o como esas zonas donde el conflicto fue, tampoco están presentes. claro, que Entonces, fragmenta claro, la región. entonces, ¿qué pasa? Por eso hago hincapié en lo social, porque es que tenemos memoria. ¿Y qué tal que no? ¿Y qué tal que no? Entonces, por ejemplo, ahora con el proceso de la creación de área metropolitana, que es evidente que se va a centralizar el poder y se va a centralizar la administración, entonces hacemos la lectura. Pues hay otras figuras y hay unos proyectos que no se están aplicando en una zona que fue devastada por la guerra. Y lo que dice Óscar, usted ahora, se lo dije la vez pasada, tenemos que defender la vida. Y cuando hablo de defender la vida, hablo de defender la vida en su totalidad, no solamente del ser humano. Claro. Hablo de defender la vida de los ecosistemas promisorios que nos están dando diariamente el pan de Oxígeno, cada y día, el oxígeno, el agua. Y por eso hablo de esto, de defender la vida en toda la extensión de la palabra. Y cuando hablamos de crear y de asociarnos con una zona metropolitana, sí nos surge la pregunta, a los de a pie, a los que sufrimos, bueno, no puedo decir así porque todos sufrimos la guerra, todos, en todos los extractos sociales, todos los colores políticos, todas las religiones sufrimos la guerra y tenemos víctimas en nuestras familias. Y cicatrices. Y cicatrices que no han sanado y que con la ausencia de estos ejercicios que se debieran estar haciendo en un territorio aporreado por la guerra como lo fue el oriente antioqueño, no se están haciendo, esas cicatrices siguen latentes. Y revictimizan a la población. Entonces yo creo que antes que pensarnos en la creación de una zona metropolitana, y lo estamos pensando, sociedad civil lo estamos pensando, antes de pensarnos en la creación de una zona metropolitana, estamos pensando qué ha pasado con la memoria de nuestros seres queridos que no están, porque murieron en la guerra, porque están desaparecidos, porque quedaron lisiados, porque tienen afectaciones de guerra. ¿Qué está pasando con la historia nuestra? O sea, tenemos que construir sociedad sobre esta realidad, que era lo que decías ahora. Tenemos que construir sociedad sobre esta realidad. ¿Y qué realidad tenemos? Unos pobladores del oriente antioqueño pujantes, como quienes abrieron todos estos montes para que estos municipios existan. No. ¿Qué tenemos que hacer? Porque estamos reaccionando así, porque vemos que no es coherente crear una zona metropolitana, un área metropolitana en un territorio que tiene otras necesidades prioritarias. Y que desplazaría precisamente a esos campesinos que fueron los que generaron todas las bases y las raíces para que exista el oriente antioqueño. Y que es el carácter del oriente antioqueño. Claro. El oriente antioqueño siempre es representado por el empuje campesino, porque finalmente todos somos campesinos. Afortunadamente, todos los municipios del oriente antioqueño todavía tienen esa dualidad de urbano-rural. Claro. Conservan todavía la productividad agrícola, ganadera. Estos municipios conservan su esencia territorial y conservan su esencia social. Claro. Entonces me preguntabas, ¿qué piensan los campesinos? Difícilmente pensamos, porque no es coherente
o el planteamiento de la creación de un área metropolitana no es coherente con lo que tenemos históricamente en cuanto a lo social y lo ambiental. Entonces, así como los colectivos de gobernanza del agua ya le dijeron no al amo, los comunales acaban de decirle en su conjunto no al amo, los campesinos le dirán no al amo. Los campesinos aprendimos lecciones de guerra y las aprendimos muy bien por las consecuencias que trae el verbalizar, el darle voz al pensamiento. Muchos muertos por eso, además. Entonces, el campesino le dirá no al amo, no. El campesino le dirá lo que siempre dice. Hay que vivir sobre una realidad y con el respeto a la vida. Respetando la vida. ¿Qué dirá el campesino? ¿Qué decimos los campesinos? Somos colectivo, porque el ser humano es colectivo. Somos colectivo, pero sí debemos planear de qué forma vivimos la colectividad. No, qué maravilla, Cruz Elisa, volver a entrevistarla hace 20 años, 20 y pico de años, tal vez fue la primera vez que la entrevisté, y qué maravilla conocer su pensamiento frente a una imposición, porque esto no nació de los campesinos, de las mujeres, de los colectivos sociales, esto no nació de los líderes comunitarios, esto nació de unos intereses particulares de políticos y urbanizadores y que nos quieren imponer, claro, por supuesto, porque tienen mucha plata y tienen unos medios de comunicación prepagos, vendidos a esos intereses y quieren cambiar la historia que usted tan bellamente está exponiendo, una historia de resiliencia, una historia de lucha, una historia de trabajo, una historia de crear pues este oriente antioqueño en toda su dimensión. Así que me alegra mucho. A ver, yo diría, Oscar, que no es tanto centrarnos en quién ideó o cómo se formuló. Es evidente que fue aislado. El hecho es que si hubiera sido un ejercicio participativo, con consenso, con divulgación, sin duda hubiéramos participado los campesinos que siempre hemos sido constructores y constructores de paz desde la resiliencia. Hubiéramos participado y hubiéramos objetado. Claro. O hubieran propuesto otras formas organizativas. Hubiéramos propuesto, porque finalmente cuando las corporaciones, cuando los gobiernos, cuando las instituciones convocan campesinos, y Cornare da fe de eso, claro, llegamos a acuerdos y tenemos alianzas estrategas de asociatividad, que tenemos tenemos unos resultados de asociatividad en el Oriente Antioqueño excelente, donde el campesino ha sido el núcleo y se ha fundado y se ha organizado y se ha planeado desde la base. Entonces no es tanto quién propone, de dónde sale, es la negación a la participación. Amigos y amigas de esta maratón de voces ciudadanas, Cruz Elena Buitrago, una líder campesina, víctima del conflicto armado, allá del Cañón del Melcocho, una de las zonas maravillosas que hay en este territorio, es del Carmen de Iguoral, pero por supuesto ahí está al lado San Francisco, está Cocorná. Los campesinos de este oriente antioqueño aprendieron a no dar respuestas concretas porque eso significa su vida. Por eso Cruz nos habla más de recordar la historia, de la defensa de la vida y del medio ambiente, de los pájaros, de las aguas, de los ríos, que hacer señalamientos. Muchas víctimas tenemos, pues todos los del movimiento cívico del Oriente Antioqueño, sí, por haber expresado públicamente lo que piensa. Sí,
Y yo creo que es el momento de ser muy claros en los contextos y de ser coherentes con la realidad que estamos viviendo y con la historia que traemos. Ser coherentes con las posibilidades de desarrollo que tiene el Oriente Antioqueño, porque sí que tiene muchas posibilidades de desarrollo. Y yo creo que decir no a la creación de la área metropolitana en estos momentos es decirle sí a la población del Oriente Antioqueño, sí recordamos que vivimos, sí, los muertos que pusimos están presentes en nuestros corazones, sí. Decir no a la creación del área metropolitana es decir, sí, aunque nos quieran excluir de muchos programas y muchos proyectos, nosotros sabemos qué nos pasó, sabemos lo que vivimos y sabemos lo que se nos viene con una centralización, tanto social como política y económica. Qué maravilla, Cruz, muchas gracias. Yo creo que no hay nada más que explicar. Cruz Elisa Buitrago lo ha dicho todo. Muchas gracias por escucharnos. El Oriente es del pueblo, no de unos poquitos.